el año 1980, el 17 de julio, como ahora hace 45 años, hubo un golpe. Un 17, nosotros los que vivimos en La Paz conocemos cómo festejamos el 16, y al día siguiente, acá, en otras oficinas, en otro edificio que era de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, hubo un golpe. García Meza hizo el intento de golpe acá, el inicio, para que se vayan acoplando poco a poco otras instituciones, otros partes del ejército, para que el golpe de la cocaína, porque así se lo ha conocido, se instaure aquí en Bolivia. Ya son 45 años, y hay que recordar a Alberto Vega, fallecido en la puerta de ese edificio, desaparecido. Marcelo Quiroga Santa Cruz, muerto adentro del edificio, hasta ahora está desaparecido. Carlos Flores, otro dirigente minero, también desaparecido. El diputado, los tres fallecidos ese mismo 17 de julio de 1980. Vamos a agradecer la presencia del Pleno de la dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Gracias por su presencia. Un aplauso a la cabeza de Andrés Paye, por favor. La presencia del Comité Impulsor de Justicia, acá presente. Comité Cívico del Alto, un aplauso para el Comité Cívico del Alto, siempre presente, nunca de rodillas. A la red Comunisur, por favor, los agradecimientos, porque siempre nos transmite estos actos. A la coordinadora Palestina Irán, un aplauso para la coordinadora. A los miembros del CONADE presentes y víctimas de ese entonces, señora. A Hispan TV, otro canal que nos acompaña siempre, y a Telesur, que están presentes acá. También vamos a recordar a las víctimas del asalto de Adepcoca, sucedido hace pocos días. Por favor, un aplauso para ellos. Sí, nos estábamos olvidando, Comité Cívico y FEJUVE del Alto. FEJUVE. Y como siempre, miembros del colectivo Radicales del Alto y de La Paz, organizadores de este evento. Bien, para darle el aspecto serio, sí, vamos a cantar el himno nacional, por favor, todos. Compañeros, gloria a los mártires y caídos
durante y después del golpe de García Mesa. Gloria al compañero dirigente minero Gualberto Vega y Apura. Gloria y lucha para Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Pedregal. Gloria a los mártires asesinados el 15 de enero en la Jacintón. Bien, continuando, estamos a las puertas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia, que era la vanguardia del proletariado. Y ahora nosotros tenemos al proletariado y a los campesinos juntos, pero en esos años estaba muy complicado todavía y estábamos en construcción del instrumento político. Siendo la Federación Sindical de Trabajadores los que nos están acogiendo, vamos a invitar a Andrés Paye, al compañero Andrés Paye, que tome las palabras, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores. Bien, muy buenos días, todas mis compañeras y mis compañeros. Reciban un saludo fraterno y revolucionario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Hoy, un día histórico, un día en el que se recuerda ese momento cobarde, a esa bota militar, a ese gobierno de facto, a esos gobiernos militares malditos en haber siempre sometido al pueblo y sobre todo al sector minero asalariado. Siempre nos han querido callar y nos quieren callar, pero carajo, les decimos desde acá, nunca van a poder callarnos, porque la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, siempre con su pueblo, nunca sin su pueblo, mis compañeros. Por lo que realmente decimos hoy en día, justicia. Hasta hoy en día no podemos ver ni saber dónde están esos nuestros compañeros asesinados cruelmente, torturados, desaparecidos. Ni el anterior gobierno, ni este, ni los anteriores han podido dar esa importancia. Realmente, mis compañeras y mis compañeros, los mineros hemos derramado mucha sangre y lo vamos a hacer seguramente en defensa de nuestro pueblo, pero lo que nosotros llamamos es a la unidad, porque la sangre nunca es buena, mis compañeros, la violencia nunca es buena. Llamamos a la unidad del pueblo boliviano y sobre todo a trabajar todos por nuestro país, porque nuestro país necesita eso, ese trabajo, y que saquemos adelante este nuestro país. También, mis compañeros, quiero concluir con esto. La historia, mis compañeros, nunca nos va a juzgar, mis compañeros, si hacemos correctamente las cosas. Por eso, insto a todos y cada uno de ustedes de que realmente hagamos un bien de unidad, un bien de trabajo y sobre todo, mis compañeros, un bien a nuestro país. Y ayúdenme a decir que viva la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. ¡Viva! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Viva! Gracias, mis compañeros. Han sido días duros, álgidos, y años que hemos vivido bajo golpes, años que hemos estado acostumbrados a los golpes duros, y un 15 de enero del año 1981, este sangriento golpe narcotraficante
asesina a 8 dirigentes del MIR. Entre ellos está el licenciado Luis Suárez. Hoy queremos darle espacio a la esposa de doña Betina, viuda de Suárez, por favor, para que nos dé un testimonio de esos sangrientos años en los cuales hemos estado nosotros inmersos, muchos. Aquí nomás dice. Sí, ahí está. Mil disculpas porque yo voy a leer, soy mala para hablar de memoria, y muchas gracias. Buenos días a todos. Deseo agradecer a la SIG por la invitación a este importante evento, en especial al doctor Aldo Michel Irusta, compañero de Sueños y Utopías. Han pasado 45 años desde ese aciago 17 de julio de 1980, en que un grupo de militares desde la guarnición de Trinidad tomó el poder por la fuerza, truncando la democracia que había costado tanto recuperar. El golpe fue encabezado por Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez, el que más tarde sería su ministro del Interior. Ese día me encontraba trabajando en un colegio de la zona sur de La Paz. La secretaria que escuchaba la radio nos dijo que había habido un golpe militar en Trinidad y que poco a poco se iban plegando las guarniciones de los otros departamentos. Al principio nadie creyó. Estábamos acostumbrados a que los golpes se los diera directamente en La Paz. Finalmente se confirmó la noticia. Desde ese momento empezó la pesadilla. El toque de queda era a las 8 de la noche. Solo se podía caminar de día o de noche en grupos de máximo 3 personas. Habían presos en el estadio de Miraflores por no respetar el toque de queda y una serie de violaciones a los derechos humanos establecidas por la Organización de las Naciones Unidas. Se cerraron varios medios de prensa oral y escrita. Únicamente se podían escuchar los informativos del gobierno de facto. Nosotros, mi marido, mis 2 hijos y yo, dejamos cerrada nuestra casa y nos fuimos a refugiar, donde mi suegro, que era militar y ostentaba el grado más alto dentro del ejército en ese momento. Empezaron los apresamientos, destierros, asaltos a las viviendas, llevándose todo lo que se podía en la forma más arbitraria y torpe. En nuestro caso, recibíamos diariamente llamadas telefónicas amenazadoras, diciendo que raptarían a nuestros hijos y que vendrían a asaltar mi casa. Ante el exilio de muchos compañeros de izquierdistas, se formó la Dirección Nacional Clandestina del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, MIR, con el objetivo de restituir la democracia perdida. Mi marido, Luis Suárez Guzmán, formaba parte de la misma. El 15 de enero de 1981, la dirección del MIR, formada por 8 militantes, se reunió en una casa particular de la calle Harrington para analizar las medidas a tomarse. La casa fue asaltada por paramilitares del gobierno de facto. A algunos los asesinaron ahí mismo. A mi marido lo sacaron con vida. Lo llevaron al Servicio Especial de Seguridad, el famoso SES, y allí lo mataron a golpes. Este hecho se conoce como la masacre de la calle Harrington, como ya lo han mencionado los compañeros. Para mis hijos, para mí, para los amigos, para los alumnos que formó mi marido, para todas las personas que lo conocieron, su vida estuvo llena de compromiso, de crítica esperanzada, de entrega por una vida mejor para los más necesitados. Para terminar, quisiera recordar una poesía que escribió Luis, mi marido, el día del golpe. Se llama Pesadumbre. Adolorida está la tierra y adolorida la semilla que da fruto, mientras el bruto la pisa, sin saber que si ella muere, morirá también él, más tarde o más deprisa. Adolorida la razón,
pero no muerta, porque fluye el pensar aún frente a la palabra sin puerta. Gracias por la atención. Aplausos. Compañeros, gloria al compañero Luis Suárez Guzmán. Gloria. Gloria a los caídos y asesinados durante la dictadura de García Mesa. Gloria. Los golpes han continuado y queremos también dar otro testimonio de un golpe cercano en el año 2019. Por favor, Percy Katari, víctima de otro de los tantos golpes que hemos sufrido. Está reivindicando el asesinato de Sebastián Moro, un periodista argentino. Buen día, hermanos y hermanas. Percy Katari les saluda y les agradece a nombre de la familia de la primera víctima del golpe del año 2019, Sebastián Moro, el periodista asesinado, periodista argentino, mendocino él. A mí me toca dar testimonio de lo que sucedió aquella vez, aquel noviembre fatídico dentro de las instalaciones de la CSUTCB. Fue tomada, como ustedes saben, saqueada, incendiada. A mí me tocó estar dentro de la sede cuando fue tomada y ya se imaginan todo lo que pasamos aquel momento. Sebastián fue asesinado, fue perseguido hasta su domicilio, donde lo dejaron muerto a golpes. Luego de eso obligaron a la familia a cremar el cuerpo y de ahí nunca más se dijo nada. Seguimos exigiendo justicia por aquel vida que dio todo por el proceso de cambio en Bolivia. Sebastián Moro, la primera víctima del golpe del año 2019. Humildemente vamos a seguir peleando, luchando por reivindicar la memoria de todos los caídos y las caídas, así como fue Sebastián Moro, torturado y asesinado, periodista argentino, mendocino él. Compañeros, gloria a los caídos y asesinados durante el golpe de 2019. Tenemos que reconocer acá la presencia de los hermanos del Alto y el Comité Cívico de la Ciudad del Alto. Por favor, vamos a invitarle a Félix Mamani, el compañero, presidente del Comité Cívico del Alto. El Alto presente. Compañeros y compañeras, muy buenos días. A los mineros barratojos, son luchadores. El Alto también igual, hermanos. Hermanos de las prensas, hermanos de diferentes organizaciones. Hermano Aldo Mechel, que hemos fundado, el Comité Cívico ha fundado Comité Impulsor de Justicia. Está dando el fruto, hermanos. En estos momentos estamos levantando nuestra lucha, nuestros hermanos que han muerto, hermanos. Los socialismos nos dicen que nosotros somos comunistas, hermanos. Totalmente falso, mentira, hermanos. Aquí no hay comunista, aquí no hay ni socialista, hermanos. Todos somos iguales, hermanos. Nosotros somos Collasuyo, Tabantensuyo. ¿Por qué? Porque nosotros somos Ricacho. Por eso es Tabantensuyo, Collasuyo, marca, hermanos. En el golpe de García Mesa, hermanos. ¿Qué ha pasado, hermanos? 17 de julio 1980, hermanos. Nos han masacrado. Yo tenía ese año 20 años y nos han masacrado. Yo he visto con mis propios ojos, he sufrido. Yo, hermano, tenía que estar muerto. Yo estaba en el Avenida Bautista. Me han rodeado los militares porque yo estaba correteando. ¿Qué me dijo? Aquí no hemos venido a saludar ni a hacer ver a ustedes, sino que hemos venido a matar. Ahorita ya tiene que estar enterrado, hermanos. Pero Dios no ha querido que un benemerito que ha venido y yo tenía que agarrar a eso. Me he salvado, hermanos. Hermanos, en Caranavi, ¿qué ha pasado? En Caranavi nos ha secuestrado igualmente. Éramos 50 personas, los jovencitos. Esas 50 personas han desaparecido, los 49. Solo uno yo salvé, hermanos.
Por eso, hermanos, a los yanquis que mandan a los ejércitos que nosotros enfrentamos, ¿qué clase de enfrentamiento tenemos nosotros? No. Nosotros teníamos armamentos, teníamos tanques, teníamos aviones de guerra, para decir que enfrentamiento. Nosotros reclamamos nuestros derechos del pueblo, el pueblo humilde que estábamos. Ellos decían que es enfrentamiento. Eso es totalmente falso, hermanos, negamos, hermanos. Y hermanos, en ese golpe no había respeto ni a las mujeres de pollera, ni a los niños, ni a los abuelos. Lo ha barrido como que fuéramos ser chilenos, ni al chileno no pueden barrir los militares. Ese es su mandato de los Estados Unidos, hermanos. Los yanquis imperialismos, hermanos. Por eso, hermanos, hoy en día tenemos que unirnos esas luchas. En 2019, en 2003, que hemos luchado, igualmente nos han masacrado, hermanos. A los mineros también he visto cómo han masacrado en el San Juan. Caracoles, cómo han a los no están muertos, lo metían a un pozo a los mineros. Era como para llorar, hermano. Eso es lamentar cuando vemos a una otra parte que vamos, nos vemos. Yo lloré, hermanos, a los mineros que han hecho, hermanos. Los yanquis. Esos yanquis desgraciados, hermanos. Y hermanos, y como aquí va, Nayas Aymara Pindir aquí, entonces Aymara así va que ya mata otra palabra, hermanos. Como na caro arun churaneps man, kamara que acá periodista na caro, kamara que a lo michelo arun churaraquiña. Más fuerzas saitas ni ataque. Una laicotea que vas a siempre venir luchar luchtan, o que chites dueños se, que te embetejas luchitan o cada que me diste una canje, que vas a ganar con los importantes, hermanos. O que vale a engaño, hermanos. O que estaba a corona canja, que vas a saltar sin satano. Ane o kamak, kuna pachka más o kamak aguantas cañane. Kuna pachka más o kamopana un chiquis cañane. Que vas a saltar tan, que vas a llevar tan, bilbar tan, o que quitete que vas a rojar vidas a parquesto, quitete bilbar que o que un ministro una canja, o canas es que. Acá derechas, acá Ichacamaja, gobierno en Cascaquegua. ¿Acaso bichotes gobiernos están en bisquete? Ya te toman acá, siempre vende gobiernos derechas acá, hermanos. Y no me yaquegua, sartastan, ocupan acá en provincia de la Capataque, ocupan acá que hichoroja socialistaje, ocupan acá que lleva hasta el revolucionario, que va a sacar hasta el revolucionario, hermanos. Hasta una sabayaja. Hermanos, gloria a los caídos de los 1980. Jalaya Comité Cívico. Jalaya Fegumi del Alto. El alto de pie nunca de rodilla. Gracias, hermanos. Aquí están los sectores sociales también presentes. La CESUD se ve, pero representando a los yungas de Adepcoca, nuestro hermano Hugo Ramírez nos va a dirigir unas cuantas palabras recordando estos golpes. Bien, muchas gracias, hermano doctor, hermanos mineros, hermanos de Adepcoca, de los yungas, las FEJUVES y el comité, y a todas las autoridades, también a la prensa. Hermanos, quiero aclararles un punto, pues acá estoy, como se ve, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. En aquel entonces, yo soy yungueño, representado como Adepcoca, estado de dirigente. Ahora se sucede. He sido presidente por una regional cuando justamente el 8 de octubre del 2022 nos han
asaltado, masacrado, nos han quemado, nos han robado, han hecho todo lo que se les ha dado la gana a la cabeza de Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo, Ismael Telles, Camacho, el otro Machicado, Apaza, y hay muchos nombres que podríamos nombrar cuando nos han hecho arder en el nuevo mercado de Villa del Carmen. Totalmente salvajes, como ahora Eduardo del Castillo quiere ser presidente, pidiendo los votos a los yungas, a las 3 provincias de La Paz, que es Cofecay. Cofecay se presenta de toca a toda la gente que hay en los yungas. Ahora el sinvergüenza, después de hacernos quemar, hacernos robar, haber hecho violar a nuestras hermanas, ahora pide los votos al sinvergüenza. Esta clase de gobierno tenemos, hermanos, cuando estaba diciendo que él era un corderito, una ovejita, pero había sido un lobo disfrazado. Los golpes, hermanos, el 2019, ¿cómo han entrado? Y todos ustedes, hermanos mineros, valerosos, hermanos, le hemos dado el voto para que ahora nos meta a la ruina. Han matado en Pirque Parotani por exigir los derechos. ¿Cómo ha hecho masacrar en Yayagua? Pero ¿cómo hablan de los policías que han matado? Si ellos se han atentado. Pero de los campesinos no dicen nada, de nosotros no dicen nada. Ese es el dolor, hermanos. Gracias, hermanos mineros, cómo se ha expresado para seguir adelante en esta lucha. No vamos a claudicar entre los campesinos, los mineros y los citadinos, los comerciantes, los choferes. Todos debemos salir adelante para hacernos respetar como bolivianos y bolivianas que somos, por el futuro de las nuevas generaciones, de los nuevos jóvenes que tienen un futuro por delante. No vamos a ser esclavos ni miserables ante el imperio. No queremos eso. Tenemos que salir adelante, hermanos y hermanas. Yo quiero pedirles, gracias por escucharme. ¡Arriba Bolivia! ¡Que viva el Comité Impulsor de Justicia! ¡Adelante, Bolivia Unida! Gracias, hermano. Del Comité Impulsor de Justicia, nuestro querido hermano doctor Aldo Michel va a cerrar este acto. Aplausos, por favor. Compañeros que se han dado cita a este acto, que no es un acto de solidaridad, es un acto de ratificación, de compromiso, de lucha. Porque la lucha contra las dictaduras, contra la oligarquía, contra el imperialismo, que es el mentor de los golpes de Estado en Centroamérica, en el mundo y fundamentalmente en Bolivia, estamos de pie. Me toca agradecer la participación permanente y reconocer de nuestros hermanos mineros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a la cabeza del compañero Andrés Payo, que se presenta en este tiempo el recuerdo permanente de la vanguardia de lucha del movimiento popular en los años 70 y 80. Porque si hablamos del golpe de García Meza, vamos a retrotraer una matriz permanente de violencia sistemática de los derechos humanos, de asalto a las arcas del Estado, pero fundamentalmente de sometimiento al imperialismo norteamericano. Así se expresó en el golpe de Barrientos, en el golpe de Banzer y de García Meza. García Meza, Arce Gómez, su alto mando, Armando Reyes Villa, Faustino Ricotoro, Jorge Águila Tenán, Óscar Pamo, Terrazas y otros plasmaron esta matriz del imperialismo
en un golpe de Estado en 1980 que tuvo una característica nefasta además. Fue un golpe sustentado y respaldado por el narcotráfico. 10 familias del narcotráfico en Bolivia reunieron una bolsa de 11 millones de dólares 3 meses antes del golpe para financiar, para sobornar a comandantes de grandes y pequeñas unidades del ejército para su participación en el golpe. Los colectores fueron José Luis Camacho, el padre de este criminal, Fernando Camacho, que propició también el golpe de 2019, el coronel Hugo Echeverría, comandante de la 8ª División, a la que concurrieron además por un pacto político de acción represiva todo el establecimiento de ADN de Hugo Banzer Suárez, del dictador, a través de un pacto tenebroso con García Meza para victimar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que desde el año 78 pretendía un juicio de responsabilidades contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez por sus crímenes, por sus robos. Esta colusión delictiva, perversa, compañeros, posesionó el golpe de 1980 con 3.600 bolivianos que fueron perseguidos, exiliados, con el asesinato de hermanos y compañeros mineros en la masacre de Caracoles, con la primera víctima del golpe de Estado, el asesinato aquí en puertas de la Federación de Mineros del compañero Gualberto Vega y Apura, miembro de la Federación de Mineros, que además participaba como eje central en el CONADE, que defendía la democracia para enfrentar al golpe. Más de 40 paramilitares que hicieron uso del secuestro de ambulancias de la Caja Nacional de Salud irrumpieron la mañana del 17 de julio de 1980 para tomar por asalto la Federación de Mineros. Fueron concentrados desde la víspera por Luis Arce Gómez, que era jefe del Departamento Segundo de Estado Mayor, por Rafael Loaiza, por el coronel Carlos Mena Burgos, por el coronel Freddy Quiroga Reque, por los mayores Javier Hinojosa del Barco, el capitán Tito Montaño Belsu y el jefe de los grupos paramilitares de la DIN, Guido Benavides Alvisuri. El mismo 17 de julio de 1980, más de 600 paramilitares se movilizaron para tomar principalmente la sede de la Federación de Mineros, donde estaba el CONADE y la COP, después el Palacio de Gobierno. Pero ese fue un factor que ya nos señalaba con claridad, compañeros, dónde estaba el enemigo principal para ellos, dónde se podía reunir el último reducto de resistencia al golpe, a la dictadura, al imperialismo. Por eso lo primero que tomaron fue la Federación de Mineros, donde estaba la COB y el CONADE, después el Palacio subyacentemente. Esa es la visión que han tenido los fascistas durante décadas de dictadura. A lo largo del gobierno de García Meza se cometieron robos, actos de corrupción escandalosos. Se robaron las piedras de la Gaipa en un negociado de la Junta de Comandantes. Se robaron los diarios del Che de la caja fuerte del Departamento Segundo y lo vendieron en una subasta en Inglaterra. Se robaron el dinero del pago de la indemnización por el arroz pakistaní. Se negociaron los carritos Jane importados que no servían para nada de la dictadura de Videla en Argentina, que contribuyó al golpe, pues, porque 30 días antes del golpe se destinó un equipo de militares argentinos como asesores del Departamento Segundo para preparar estas acciones represivas. Ahí estaba el coronel Marcial Lorenzo Batra, los militares Rubén Durant y otros que accionaron además las acciones más perversas de represión en el Estado Mayor de Ejército. De este centro, de este lugar histórico de la Federación de Mineros, salieron 43 compatriotas bolivianos detenidos, que fueron conducidos en ambulancias, en movilidades al Estado Mayor, para ser torturados en las caballerizas del Estado Mayor,
bajo dirección de militares argentinos, en la condición más vergonzante para las Fuerzas Armadas. Aquí, compañeros, hay un factor permanente de conspiración contra los bolivianos, y hay que decirlo, son las Fuerzas Armadas, porque son unas Fuerzas Armadas en Bolivia que no tienen doctrina, que no tienen compromiso con Bolivia, nunca lo van a tener, así les den buenos sueldos, así les den prebendas, así les den víveres, mejores tratos, y así fomenten su ocio, porque los militares no hacen nada por Bolivia. Es un mínimo sector el que tiene un compromiso con la construcción del país. Por eso protagonizaron y llevaron adelante acciones de violación a los derechos humanos, en el golpe de Barrientos, en el golpe de Banzer, en el golpe de García Mesa y en el golpe de 2019. En esa misma condición participaron estos militares espurios para masacrar a los bolivianos, para masacrar a la gente en las calles, para llevar adelante una acción represiva que durante 18 meses en la dictadura de García Mesa se hizo carne, se hizo presente para masacrar a nuestros hermanos en diferentes lugares, en Caracoles, el 15 de enero en la Huffington, cuando murieron 8 dirigentes del MIR. Nosotros vamos a seguir adelante, más allá de la condición que tengan los actuales defensores de los dictadores, de la dictadura. Aquí se ha posesionado nuevamente la impunidad, compañeros. Ahora se ha convertido este escenario electoral que está totalmente devaluado en la condición de participación de los cachorros de la dictadura, hay que decirlo con claridad. Tuto Quiroga, Fernando Camacho, Doria Medina, Manfred Reyes Villa han sido paridos pues por las dictaduras militares y ahora son la continuidad espuria de un esquema oligárquico que pretende nuevamente hacerse del poder sobre la base del desconocimiento de las mayorías nacionales. Por eso estamos recordando estos 45 años de dolor que ha sufrido el pueblo, porque todavía no se han terminado de castigar a los responsables. La justicia es un delito que no cesa. Hemos llevado adelante el juicio contra García Mesa, que ha durado 9 años y 7 meses. Hemos logrado encarcelar a los principales durante 30 años. García Mesa, Arce Gómez han muerto en la cárcel. Han sido parte de este escenario junto a otros 56 coprocesados. Pero faltan, quedan. Banzer debió estar junto a García Mesa procesado. Sus ministros de García Mesa, del primer gabinete, fueron del staff del dictador Banzer, bajo el acuerdo criminal de liquidar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero ahora esta impunidad se ha convertido pues en el accionar de paramilitares, de grupos que apoyan férreamente esta doctrina, esta matriz de reprimir al pueblo para imponerse y tomar el poder. Así lo han hecho en el golpe de 2019. Por eso hemos asociado este acto a esta continuidad, a esta condición criminal que se ha mantenido y que ha mantenido la impunidad. Hoy, compañeros, con la participación de ustedes, de mis compañeros del Alto, de los comités cívicos, de los mineros, de los trabajadores, de las organizaciones cívicas en derechos humanos, tenemos que construir una muralla, una gran trinchera, una gran barricada para frenar el advenimiento de la derecha. Compañeros, los mismos cachorros, los mismos que engendraron los golpes de Estado de Banzer, de García Mesa del 2019, están afilando sus colmillos para devorar al movimiento indígena y popular, para poner nuevamente en ejercicio un proceso represivo contra los bolivianos, para cigar nuestros recursos naturales, para destrozar la constitución política del Estado. Estamos en un momento crítico y este acto, la presencia de ustedes, la digna presencia de los mineros, de los compañeros del Alto, de las organizaciones, de los compañeros de los Yungas, de ADECOCA, que fueron parte además de este escenario de represión por la acción de los grupos paramilitares que organizó Fernando Camacho, tiene que estar presente en nuestra conciencia. Nosotros tenemos un compromiso permanente de lucha. La lucha no ha terminado, compañeros, y en esta senda inscribimos este esfuerzo. Por todo lo avanzado, contra las dictaduras, por la reivindicación de nuestros mártires, de la liberación nacional, del golpe de Banzer, de García Mesa y del golpe de 2019. Ayúdenme a decir,
Gloria a los caídos por la liberación nacional. Gloria. Gloria a los caídos en el golpe de García Mesa. Gloria. Muchas gracias. La justicia no se pacta, ni olvido ni perdón. Para finalizar ya, tenemos a Luis Castalla, presidente de FEJUVE del Alto, por favor. Gracias. En primer lugar, hacerles llegar un saludo revolucionario desde la ciudad revolucionaria del Alto. Reciban ese saludo los hermanos mineros y asimismo los hermanos yungas de Cofecay, y asimismo saludar también a los hermanos presentes acá que han organizado este acto tan importante hoy día, recordando 45 años del golpe militar, para lo cual siempre vamos a revalorizar a nuestros héroes caídos en diferentes golpes de Estado en Bolivia. Por lo cual también expresar, decir desde la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, pedir la unidad de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, los representantes, no somos pongos políticos. Nosotros no somos serviles del gobierno de turno. Tampoco no somos pongos que nos vamos a prebendalizar, hermanos. Un dirigente vecinal, un dirigente minero, un dirigente de las organizaciones sociales campesinas, nosotros tenemos que siempre luchar y ser vocero de nuestra población. No podemos prestarnos a las prebendas, hermanos. Yo les pido de corazón. Yo he sido uno de los presos políticos que he sido encarcelado injustamente en penal de San Pedro. He convivido con todos los presos 8 meses. O sea, en Bolivia, pedir las demandas del pueblo había sido delito. Yo simplemente he pedido la rebaja de la canasta familiar que ha afectado a la población alteña. He pedido combustible para los transportes, para los agros, para los minibuseros, para esos transportistas que trabajan. También he pedido dólares en Bolivia, porque el dólar se estaba elevando bastante. También se ha pedido justicia para nuestros dirigentes perseguidos, pero eso había sido delito y ese injustamente encarcelados. No le tenemos miedo. Un dirigente sale pues elegido desde la base de un congreso y no es pues elegido a dedo de aquel gobierno de turno. Por eso no tenemos miedo. Yo en este momento siempre voy a decir que si el gobierno quiere que los dirigentes derramen sangre, yo voy a ofrendarlo. ¿Por qué? Con nuestra sangre lo vamos a echar la Pachamama para que renazcan más dirigentes revolucionarios para hacer respetar nuestro pueblo boliviano. Porque nuestro país no puede ser saqueado en nuestros recursos naturales. Todos los sectores, los dirigentes de los 9 departamentos tenemos que defender nuestros recursos naturales. Por eso han gestado por los golpes de Estado, para apropiarse de nuestros recursos naturales. Y no tenemos miedo, hermanos. Por eso siempre yo he valorado el sector minero, que ha sido un sector revolucionario en diferentes décadas y etapas de la revuelta en Bolivia. Y eso no hay que claudicarlo, hay que seguir adelante, hermanos. Todos los dirigentes como de la CSUCB, los hermanos de las Bartolinas, los hermanos de Cofecay, los hermanos de CONAMAC, los hermanos dirigentes transportistas, los hermanos gremialistas, todos tenemos que unir la lucha para defender la dignidad del pueblo boliviano, para decir basta al golpe, para decir basta a la persecución de los dirigentes. Nosotros simplemente somos voceros del pueblo y como voceros del pueblo tenemos que pedir las verdaderas necesidades y las demandas de nuestros sectores. A eso es lo que nosotros nos debemos. Por eso, hoy mismo para terminar quiero decir
Que viva y la gloria de los caídos en el golpe de Estado. Que viva los hermanos revolucionarios de los 9 departamentos. Que viva las 36 naciones originarias milenarias. Muchas gracias. A todos los presentes, a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, al Comité Impulsor de Justicia, el Comité Cívico del Alto, a la Red Común Sur, a la Coordinadora Palestina Irán, a los miembros del CONADE. Por favor, a todos los presentes, los agradecimientos por estar presente ahora en este recuerdo de 45 años del golpe nefasto de García Meza. ¡Patria Muerte!